Elden Ring, lanzado en 2022, es una obra fruto de la creatividad del estudio japonés From Software, liderado por Hidetaka Miyazaki, con la contribución de George Martin. Estas tierras intermedias nacen de una colaboración que reunió el talento de quien dio la vida a mundos oscuros e implacables en la saga de Souls, y la imaginación del autor de Canción de Hielo y Fuego. El resultado es un universo complejo, lleno de historias rotas, dioses caídos, reinos fragmentados y secretos que piden ser desenterrados lentamente. Entrar en el Ring es enfrentarse a un lugar que combina majestuosidad y decadencia, esperanza y ruina, sabiduría y locura, todo entretejido en un tapiz que se ha desgarrado con el paso del tiempo. Al posar la mirada por primera vez en el horizonte de las tierras intermedias, se ve un árbol colosal con el brillo áureo, el gran árbol áureo. Testigos silenciosos del orden que una vez reinó, este orden estaba sostenido por el círculo de Elden, un símbolo de armonía que mantenía las fuerzas del mundo en equilibrio. Sin embargo, este círculo se ha hecho pedazos. Su fractura no es solo un hecho aislado, sino la raíz de un conflicto que ha sacudido a los semidioses, reinos y criaturas de todo el índole. Del orden pasamos al caos y de la unidad a la dispersión. En el centro de este drama están las grandes runas, fragmentos del círculo de Elden, que al caer en manos de semidioses corruptos engendraron luchas internas. Cada uno de estos seres impone su propia visión del mundo. Nombres como Morgoth, el rey Omen, Mog, el señor de la sangre, Godric, el injertado, Ricard, el señor de la blasfemia, Radahn, la estrella de la espada, Renala, la reina de la luna llena, Malenia, la espada de Miquela, emergen como titanes que moldean el destino del reino a su manera. Sus acciones, motivadas por ambiciones, dolores del pasado y sueños imposibles, se combinan para forjar el caos que ahora domina las tierras intermedias. La reina Marika, una de las presencias más influyentes en el pasado, es la figura central en torno a la cual giran estas historias. Madre, diosa, artífice del orden quebrado. Su silencio actual es un eco que resuena en cada rincón. Su consorte, Radagon, su doble y complemento, comparte protagonismo en la épica caída de la armonía. La familia divina se ha fragmentado, creando un mosaico de conflicto donde no hay villanos simples ni héroes puros. Cada semidios porta una porción de verdad y locura, un anhelo y un trauma, reflejando la complejidad del poder y sus efectos sobre la muerte y el espíritu. En medio de este escenario aparece el jugador, encarnando a un sin luz, el Tarnish, un ser exiliado caído en desgracia, llamado a regresar a las tierras intermedias con la promesa o el deber de restaurar el orden o forjar uno nuevo. Esta figura no es el elegido mesiánico, al que todo se le facilita. Por el contrario, es alguien prácticamente desconocido, apenas recordado, que parte desde la debilidad y la incertidumbre. A diferencia de otros relatos heroicos, aquí no se entrega un destino claro. Se ofrecen pedazos de una meta, ascender, volverse el señor del círculo, decidir el curso del mundo arruinado, pero el cómo, el por qué y el para qué dependen de la interpretación de cada uno. Esa libertad es esencial. Elden Ring no obliga a un camino recto. Su diseño en el mundo abierto repletamente caminos entrecruzados. No hay una flecha gigante marcando el sendero a seguir. La curiosidad se convierte en la brújula. El reino es amplio y diverso. Llanuras onduladas, bosques con luz dorada, castillos suspendidos sobre el abismo, pantanos tóxicos, lagos en penumbra, ciudades subterráneas iluminadas por estrellas falsas, montañas heladas. Cada región tiene su atmósfera, su fauna, sus enemigos y su historia encapsulada en las ruinas. En el año 2022 marcó el momento en que esta visión se puso al alcance del público, y desde entonces no ha dejado de resonar. Al no haber un narrador omnipresente, el jugador debe buscar las respuestas, escuchando las voces de personajes que rara vez hablan con claridad. Algunos son melancólicos, otros engañosos, otros sabios de formas extrañas. Está la bruja Rani, hija de Renala y Radagon, que sueña con su mundo gobernado por las estrellas y la luna, libre de la tiranía del círculo de Elden. Está Melina, figura hétera que acompaña silenciosamente al sin luz, ofreciendo guía sin imponer sus deseos. Está Alexander, el guerrero jarrón, un ser extraño y noble que busca probar su valor. O el lobo de Blade, leal a Rani, atrapado en el destino trágico. Estos y otros personajes no siempre explican sus motivaciones de forma directa, pero sus actos y palabras fragmentadas sugieren un trasfondo de anhelos y luchas internas. La narrativa funciona como un rompecabezas. El jugador recolecta piezas en forma de descripciones de objetos, diálogos crípticos, comprender la historia al completo exige atención, esfuerzo y la humildad de aceptar que puede que nunca se logre una visión total. Este mensaje es claro, el mundo es complejo y las verdades absolutas escasean. No existe un cuentacuentos paternalista que facilite el entendimiento. Cada uno construye sus propias teorías, llenando huecos con las interpretaciones personales. Es así que Elden Ring nos recuerda que la realidad puede ser escurridiza y que asumir una sola perspectiva podría ser un error.
Los seres semidivinos que se enfrentan al sin luz no son simplemente un obstáculo, cada uno encarna un aspecto, el poder, el orgullo, el dolor. Godric, injertando miembros ajenos en su cuerpo, simboliza la obsesión por la fuerza a cualquier precio. Radahn, firme en su desierto carmesí, encarna una grandeza guerrera que se aferra a la desesperada cordura mientras las estrellas están detenidas en el firmamento. Ricard, convertido en un monstruo que devora dioses, personifica la blasfemia contra el orden divino. Malenia, la espada de Miquela, enferma de podredumbre, es la belleza marcial manchada por la tragedia. Su danza de espadas habla del espíritu indómito contra el destino adverso. Estas batallas no son un simple jefe final, son encuentros con una manifestación del declive, de la ambición y la locura. Entender a estos seres es entender parte del corazón roto de las tierras intermedias. La dificultad que presenta Elden Ring en su combate es parte esencial del mensaje que busca transmitir. Cada enemigo, desde el más humilde soldado hasta el dragón más imponente, exige atención, estrategia y respeto. Atacar sin pensar conduce a la derrota. Aprender de los errores, mejorar, persistir, es el camino para avanzar. Esta filosofía no es una tortura sin sentido, sino un reflejo de la vida. Nada realmente valioso se obtiene sin esfuerzo. El juego invita a no rendirse ante la primera caída. Cada derrota enseña. Cada muerte es una lección. Al triunfar sobre un oponente temible, la satisfacción es genuina, un logro ganado a pulso que el jugador atesora. Este esfuerzo constante y la necesidad de adaptarse a las circunstancias promueven una reflexión sobre la resiliencia humana. Las tierras intermedias no compadecen, pero tampoco son injustas. La ley es clara. Observa, aprende y mejora. La autoconfianza del jugador crece con cada victoria. Con cada territorio conquistado, la ausencia de ayudas excesivas de sistema que faciliten un extremo de la aventura comunica que uno es capaz de más de lo que cree. A veces, la mano firme que nos extiende a ayudarnos es la que nos empuja a descubrir nuestro propio potencial. La belleza visual del juego no es un realismo fotográfico, sino en la fuerza expresiva de su dirección artística. Paisajes bañados por luces doradas, castillos que se recortan contra el cielo rojo, bosques donde la penumbra y la niebla generan una atmósfera sobrenatural. Todo se ha diseñado para provocar emociones, ya sea admiración, temor o una tristeza callada. En este sentido, Elden Ring recuerda que lo estético no es solo ornamento, sino una puerta hacia el estado de ánimo del mundo, un lenguaje no verbal que comunica sensaciones profundas. La música, por su parte, aparece en momentos claves. No siempre hay melodías que acompañan el viaje, la mayor parte del tiempo se escucha el viento, los pasos, el metal rozando la vaina del arma. Cuando la banda sonora entra en escena, lo hace para subrayar la importancia de un encuentro, la solemnidad de una zona o la tragedia de una batalla. Esta contención sonora magnifica el impacto cuando por fin surgen cánticos corales o piezas orquestales profundas. El silencio prepara el escenario para que la música sea experiencia catártica, no un acompañamiento constante que se diluye con la rutina. En las tierras intermedias se percibe un contraste constante en lo sagrado y lo profano, lo divino y lo mundano, lo noble y lo grotesco. Ejércitos de no muertos vagan por los campos donde antes cabalgaban caballeros honorables. Altares rotos y templos abandonados recuerdan una fe que ya nadie practica. Este choque de opuestos crea una sensación de que el orden antiguo era tan frágil como el presente. La caída del círculo de Elden no es solo un evento aislado, sino el resultado de tensiones que probablemente se gestaban desde hace tiempo, reflejando que ningún imperio es eterno, ninguna ley inquebrantable. En el camino, el sin luz puede encontrarse aliados parciales, personajes que ofrecen un intercambio. No todos buscan traicionar, algunos comparten fragmentos de su historia, ayudan a encauzar la búsqueda de las grandes runas o a entender el significado del orden perdido. Otros engañan, seducen, manipulan y aprenden a distinguir entre una voz sincera y una interesada. Se convierten en otro desafío. Estos encuentros humanos o semi-humanos agregan capas de complejidad moral. Ya no se trata solo de ser fuerte, sino de también sagaz, empático, capaz de leer las intenciones que se esconden tras una sonrisa cansada o una risa amarga. Elden Ring no coloca al jugador en una senda del heroísmo puro. La figura del sin luz es más la de un peregrino, un viajero incierto. Este personaje no nace con certezas, sino con la posibilidad de elegir con interpretación la misión. Tal vez se quiera restaurar el orden y convertirse en el nuevo señor del círculo, o tal vez se busque un nuevo destino, uno sin la sombra de los dioses. Quizás la meta sea prescindir del círculo, abrazar la noche estrellada que Rani propone, o incendiar el árbol para romper el ciclo. El juego no juzga, solo muestra consecuencias. Las decisiones del jugador quedan teñidas por lo que va aprendiendo del mundo, por la comprensión que logra reunir. En el año 2022 marcó un hito con la llegada de esta obra, no por motivos puramente técnicos, sino por recordarle a la industria del videojuego que la madurez narrativa y el desafío no estaban reñidos por la popularidad. Millones de personas se sumergieron en este universo, debatiendo en teorías, compartiendo estrategias, asomándose con la libertad de exploración.
Elden Ring puso sobre la mesa el valor de la sutileza, de la dificultad entendida como parte del mensaje, de la historia fragmentada que fomenta la participación activa del jugador en su construcción. En un panorama saturado de indicadores, menús sobrecargados y simplificaciones, este juego propuso un regreso a la exploración pura, al aprendizaje orgánico. El mensaje al espectador, al jugador que se interna en estas tierras, no está escrito en carteles luminosos. Vive en la experiencia. Comprender que la realidad puede ser enigmática y exigente, que a veces el destino no se revela con claridad, que la belleza y la crueldad suelen ir de la mano. Hay un llamado a la resiliencia, a la curiosidad y a la paciencia. A entender que fracasar es parte del proceso, que el conocimiento se gana con esfuerzo y que las historias profundas no siempre se cuentan con palabras evidentes. Elden Ring nos invita a pensar que la grandeza no se halla en lograr los objetivos con facilidad, sino en el camino recorrido, en la tenacidad forjada al enfrentar adversidades. Es un recordatorio de que la victoria se saborea mejor cuando hubo una lucha real para alcanzarla. Las tierras intermedias no se sienten como un mapa diseñado para entretener, sino como un territorio que existía antes de la llegada del jugador. Comprender su topografía, sus flujos, sus barreras naturales es parte del proceso. Esto fomenta la humildad. El mundo no gira en torno al héroe, el héroe se adapta al mundo. Una lección que trasciende en el juego. Pues en la vida real también debemos adaptarnos, leer el entorno y entender sus reglas visibles. La llama frenética, un final posible, representa la locura desenfrenada como herramienta de liberación. Es aterrador considerar que la solución a la opresión divina pudiera ser borrar todo de la faz de la tierra. Este sendero pone en jaque la noción de orden como algo valioso. Si el orden fue corrupto, ¿no sería mejor la destrucción total? Es una pregunta escalofriante, que el juego no responde. Pero la mera existencia de esta opción invita a sopesar el rol de la destrucción en la historia. A veces para construir hay que demoler, aunque el precio sea inconmensurable. Otro camino es el de la Era de las Estrellas, el plan de Ranni, la bruja que busca el orden guiado por la noche y las constelaciones, libre del control tiránico del árbol áureo. Esta ruta no garantiza felicidad eterna, solo un cambio profundo. El mensaje es escapar de un sistema corrompido, no asegurar uno perfecto. Cambiar las reglas puede traer libertad, pero también incertidumbre. Ranni no promete un paraíso, promete una alternativa distinta, lo que refleja que las utopías puras escasean. El jugador, al elegir esta senda, asume la imperfección del cosmos, y quizás prefiere la libertad incierta de la opresión dorada. Hay también finales que restaurarán el círculo de Elden de distintas maneras, ya sea intentando crear un orden más puro sin las grietas del pasado, o devolviendo al reino a un estado similar al inicial, esperando que esta vez la paz sea más duradera. Estas elecciones son actos de fe en la continuidad de la historia, en la posibilidad de aprender de los errores y mejorar. También pueden interpretarse como actos conservadores, intentando rescatar la tradición en lugar de innovar. Al final, ninguna decisión es unilateralmente correcta. Todas traen sus propias preguntas. Al final, cuando el Sin Luz se sienta en el trono, o se funde con la llama frenética, o acompaña a Ranni en su viaje sideral, o elige otras sendas, no obtiene la aprobación universal. No hay multitudes aplaudiendo. La gloria del héroe tradicional brilla por su ausencia. En su lugar, hay una comprensión. El mundo seguirá adelante con las consecuencias de nuestros actos. Esa madurez narrativa es el regalo que Elden Ring deja a quienes han llegado hasta el final. Nada termina en un punto fijo. Todo se desplaza hacia un futuro incierto. Es una lección de humildad ante el devenir. Para quien lo jugó, Elden Ring será un recuerdo de una época en la que audacia creativa volvió a brillar, en la que se valoró la dificultad no como barrera, sino como maestro, en la que se entendió que el silencio cuenta tanto como las palabras, y que un final no es una respuesta, sino el inicio de una nueva cadena de preguntas, para quien lo contemple desde fuera. Es una invitación a descubrir el valor de la incertidumbre, las fuerzas del mito, la responsabilidad de la elección. Su mensaje es claro: el mundo real o ficticio es vasto, complejo y a menudo incomprensible, pero esa es precisamente la fuente de su encanto. A la luz de estas conclusiones, Elden Ring emerge como un emblema del potencial del medio, un ejemplo de cómo la interactividad, la narrativa ambiental, la dificultad con sentido y la libertad del jugador pueden generar obras que trasciendan en el entretenimiento. No se limita a divertir, provoca, inspira, desafía las concepciones sobre el juego y su relación con el espectador. El verdadero logro es que sin simplificar, sin sermonear, sin concesiones obvias, el juego logra comunicarse a un nivel profundo, haciendo que el viaje, la lucha, la contemplación y la duda formen parte inseparable del mensaje final. Uno que se lleva no solo en la memoria del juego, sino en la manera de entender la creación y la experiencia humana ante el arte interactivo.